Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político. Muy buenas tardes. El presidente está contentísimo por lo aprobado en el presupuesto. ¿Los damnificados se pueden sentir igual? ¿Tú cómo lo aprecias? Pues sí, efectivamente me parece que ha sido una actitud muy insensible del presidente, porque a pesar de la tragedia que es la mayor natural de los últimos 40 años, probablemente después del terremoto del 85, esta es la otra tragedia de tal magnitud. El presidente dio una cantidad de 61 mil millones de pesos que todos han dicho que es insuficiente, es análoga a la que se dio en el último huracán de 2013, que fue un huracán nivel 1 o nivel 2. Y eso significa que el presidente no se mueve. El presidente tiene sus prioridades, el presidente tiene sus obras insignia y no está dispuesto a cambiar de parecer. Entonces, me parece un acto de poca empatía, un acto de desinterés. Es como si el presidente tuviera su fiesta organizada, con sus invitados, con su pastel, con sus mañanitas, y de repente surge algo inesperado, un invitado, surge un accidente, y él, en lugar de ser empático y apagar la música, cancelar la fiesta, sigue empecinado en seguir como si nada pasara. Esto pasó con la pandemia, eso está pasando ahora, y es inaudito. Dos cosas que pasaron en las últimas 24 horas. Uno es el presupuesto, que hubo una petición incluso de diputados de Morena que pedían que hubiera más dinero para esto y se negaron a hacer. Y la otra es que hoy en la mañana en el Diario Oficial de la Federación amanecimos con la noticia de que ya no hay emergencia en Acapulco. Bueno, en Acapulco sigue sin haber luz en todos lados, ya se ha restaurado en muchas zonas, cierto, pero no hay luz en todos lados, la gente sigue muy preocupada, no se ha restaurado completamente el orden y el gobierno dice que ya no hay emergencia. Entonces, hay insensibilidad en este tema. Luis Carlos, pues ya no da para el análisis, porque a final de cuentas sabemos que los simpatizantes del presidente ahí van a estar, no se van a mover, y los opositores pues lo van a criticar, y entonces tal vez por ese criterio podamos entender que el presidente diga: los que me quieren me van a querer, haga lo que haga, y los que no me quieren no van a cambiar tampoco su manera de pensar. Pero ¿por qué Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la 4T insisten en dar ese mensaje de insensibilidad, de terminar con la declaratoria de emergencia, de negar un presupuesto, de hablar de que la tragedia no fue tan grande? Porque es difícil comprender por qué el gobierno no quiere mostrar ni tantita sensibilidad en este y en otros casos que tú enumerabas. Porque yo creo, y voy a decir algo con mucho cuidado y que lo he reflexionado durante muchos años, yo creo que la personalidad narcisista del presidente, y lo digo en el término clínico de la palabra, la personalidad narcisista, que es una enfermedad clínica emocional, le impide sentir empatía por los otros. Y esa falta de empatía por el dolor ajeno es lo que lleva al presidente a ser totalmente indiferente. Es decir, el presidente nos habla del pueblo necesitado, pero todo es retórica, todo es abstracto. El presidente saluda a señoras en los mítines cuando le aplauden. Pero yo te pregunto a ti, la gente que nos escucha, ¿han visto en los últimos 10 días alguna foto donde López Obrador esté sentado escuchando a las víctimas del huracán? ¿Han visto a López Obrador algún día sentado con las mamás que han perdido hijos en los últimos 20 años? ¿Han visto a López Obrador visitando algún hospital en los últimos 5 años de un niño que está muriendo de cáncer? Nada. Hemos visto a López Obrador solamente sobrevolando en helicóptero Acapulco, rodeado del ejército, pero no hay ningún acto de empatía genuina y personal. El pueblo obradorista es un pueblo abstracto, es un pueblo para él justificar lo que quiere. Y entonces ese narcisismo populista de López Obrador le impide ver el dolor ajeno, no le importa. Y por lo tanto quiere que esto pase rápido, que se haga lo necesario, que se restaure, pero no hay una acción humana, personal, que esto. Hace 2 días el presidente Zedillo tuvo una conversación en un evento privado en la Ciudad de México y recordaba muchos de sus ex colaboradores, como cuando en 97 hubo un huracán devastador en Acapulco, Zedillo se fue un mes a vivir ahí, un mes.
Y Cedillo, vaya que era un presidente de un estilo austero, tecnocrático, pero tenía empatía por el dolor ajeno. Yo creo que esa falta de empatía, el no querer sacrificar nada, además su renuencia a la crítica, si alguien lo critica, ya no quiere hacer nada en ese tema. Y como ha sido muy criticado por Acapulco, piensa que hacerles caso es hacerle caso a sus adversarios. Yo creo que es una combinación de todo esto y piensa que al final se va a salir con la suya porque como reparte dinero, piensa que la gente de Acapulco al final se le va a olvidar esto. Bueno, pues él mismo lo mencionaba ayer, ¿no? En Guerrero, en Acapulco en concreto, gané todos los votos a final de cuentas, fui muy popular, la gente me quiere y pues creo que esto es parte de lo que tú estás mencionando en tu comentario, que muchos te agradecemos, como siempre, Luis Carlos. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, es el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, que usted sabe bien, es una empresa de análisis de riesgo político. Una pausa, regresamos con más.